Aomi Radio, la radio solo de magia en España. Puedes escucharnos en www.magosonline.es. ¿Y eres mago? No lo dudes, regístrate en nuestro foro para compartir experiencias con otros compañeros. Te esperamos. Aomi Radio, tu radio de magia. ¡Ey! No te vayas, que en 5 minutos volvemos en Aomi Radio. Bienvenidos al programa Hablando con, un programa de radio en el que entrevistaremos a magos del panorama nacional e internacional y también a artistas afines al mundo del ilusionismo. Un programa dirigido por los magos RJ y Julio Castro. No te vayas a ningún sitio, porque empezamos ya. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 19 de esta tercera temporada de Hablando con en Aomi Radio, la radio de la magia en España. Hoy tenemos con todos nosotros a un mago que ha escrito varios libros y hoy venimos a hablar, bueno, pues de ellos, pero en especial de uno. Y nada, en esta tarde de abril, del 27 de abril de 2021, Julio, ¿andas por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, estamos aquí otro lunes más queriendo hablar con un nuevo mago que nos va a comentar la historia de la magia. Una cosa que muchas veces no paramos a ver, ¿eh? No nos interesa ver nuestro pasado, de dónde venimos, y eso es muy interesante porque si descubrimos todo lo que nos vino de detrás, entenderemos el presente y podremos ayudar al futuro a que sea mejor. Y nada, tenemos muchas gracias a todos por vernos otra vez más aquí en Aomi Radio. Y nada, vamos a pasar enseguida a conocer al mago. ¿Quién es? Julio, que no lo dijimos y hay que recordarlo, también estamos en Twitch. Ponéis Aomi Radio en Twitch, le dais a seguirnos y podéis también interactuar al igual que estáis haciendo en YouTube. Así que nada, todos los me gustas, ¿sí? Todos los follow serán bien recibidos. Julio? Estamos aquí ampliando las redes. Ya tenemos Twitch, ya tenemos YouTube, tenemos la radio online, la web. Vamos, es que esto es increíble. Y encima tenemos hasta una web, una tienda online que es tustrucosdemagia.com. Podéis acceder y a través de eso, de esta web, comprar lo que queráis. Os animamos a que lo hagáis. Lo que queráis, incluso que no sea de magia. Pincháis en un artículo de magia de Amazon, vais a buscar lo que sea y también lo vendemos. Exactamente. O sea, vendemos de todo. Aomi grandes superficies. y nada, nos vamos a presentar al mago de esta tarde. Él es... Bueno, hace tiempo ya escribió un libro junto a Miguel Ángel Gea, la magia del siglo XX, la magia española del siglo XX, en el que... Bueno, ahora hablaremos de él, no digo nada. Y también escribió otro, hace poquito, hace unos meses, La mano oculta de la magia. Seguro que con estos dos nombres ya sabréis de quién nos estamos hablando. Con todos vosotros, Juan Luque. Hola mágicos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Y bueno, nada, queríamos empezar un poco. A mí por lo menos me gusta tener un orden en las entrevistas. A ti, a mí no. Más desordenado. Entonces, al principio, nos gusta saber un poco cómo es que comenzaste la magia. ¿Qué fue lo que te llamó de la magia?
¿Cómo diste con este mundo? Bueno, pues me parece que no difiere mucho de otros magos, pues viendo a otro mago, aunque en este caso era un compañero que me hizo una magia, me dejó verdaderamente alucinado. Luego me enteré que años después que era un efecto de Ciuró, y estuve detrás de él para que me lo explicara. Al final fui tan pesado que me lo explicó mal, se lo inventó, pero yo, además de pesado, era ingenuo, me creí que era así, lo ensayé, se lo hice, se lo hacía una y otra vez, hasta que al final dije, mira, este hombre tiene afición. Y me metió en ese grupito de magos. Fíjate, estábamos hablando lo que antes era séptimo de EGB, séptimo y octavo. Y ya cuando prácticamente entre nosotros nos conocíamos todos los efectos, pues empezamos a llamar. Estaba Tamariz entonces los sábados por la mañana. Y empezamos a llamar un día que nos reuníamos en la casa de cada uno, ¿no? Y entonces cada viernes en casa de uno. Pues un día que estábamos en casa y la madre, que normalmente, claro, éramos muy pequeños, estábamos con una madre vigilando, pues se tenía que ir, aprovechamos, cogimos la guía telefónica, que entonces había esas cosas, y llamamos a todos los tamarices, todos los tamarices de la guía, hasta que dimos con uno, que curiosamente era su hermano, y él fue el que nos puso en contacto con Tamariz. Quedamos un día en su casa, él se portó muy bien con nosotros, le hicimos magia y nos dijo, bueno, qué fabuloso todo lo que habéis hecho. Claro, los dos le creímos, nos dijo, mira, hay una sociedad, la Sociedad Española de Ilusionismo, y nos llevamos ahí. Luego, pasado también unos meses, nos dimos cuenta que lo que le habíamos hecho eran verdaderas barbaridades, malísimas todas, y además mal ejecutadas, pero él nos animó con lo que nos dijo y así empecé. Ya conocí la SEI, conocí más magos, y ya pues todo hasta ahora, ¿sabéis? Uh-huh. Y una vez entraste en la SEI ya empezaste a hablar con unos magos y otros, claro, y además, seguiste evolucionando así. Uno no era consciente bueno, yo muchas veces lo digo, la época más importante de mi vida era cuando tenía 13, 14 años y yo no me enteré. Tú fíjate que una vez, precisamente para esos programas de por la mañana, creo que se llamaba El Recreo, de sábado por la mañana, pues una vez Tamariz necesitaba magos, o sea, quería magos jóvenes, chavalitos, ¿no? Porque claro, era un programa dedicado a gente joven, pues que hicieran magia también gente joven. Entonces nos reclutó ahí a unos cuantos, a los más jóvenes, y fuimos a hacer magia al recreo. Y fíjate con quién actué. Yo no era consciente de con quién estaba actuando. Con Fraxon, Pepe Carroll, con Tamariz y nosotros. Y no fui consciente. Y otro señor mayor que igual era Ascanio, porque claro, como para mí esos señores yo no los conocía. Con el paso del tiempo digo, Dios mío, pero si estaba al lado de la cima mágica y no lo sabía, ¿no? O sea, que nací en el monte, luego todo ha sido bajar. En la montaña, nací en la cima. Y luego, pues nada, poco a poco. Pero fíjate que, por ejemplo, para que veas qué magos había ahí, era una época dorada del Círculo de Madrid de la SEI. Pues, por ejemplo, yo me examiné de mago con Miguel Gómez, por ejemplo, ¿no? O sea, eran unos tiempos de, bueno, pues ya digo, probablemente la edad dorada del ilusionismo en Madrid, ¿no? Uh-huh. Del ilusionismo asociativo me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y después, a partir de ahí, ¿te has hecho profesional de la magia o la tienes...? Mi relación con la magia siempre ha sido de un amor muy grande, pero ya se me ha resistido por culpa de mi madre. Ya sabes que se meten las madres en los amores y mi madre quería que estudiara. A ella le gustaba mucho que yo estudiara, no. Yo pues estudiaba, y si mi madre se empeñaba, entonces obedecíamos a los padres, ¿no? Entonces, y luego cuando acabé lo que entonces se llamaba el COU, el bachillerato, hijo, pues tendrás que hacer la selectividad, no sé qué, una carrera. Y yo digo, ¿qué carrera hago? Porque a mí me gustaba mucho la magia, lo que quería era la magia, me gustaba mucho la historia, pero leerla. Entonces, como quería que estudiara una carrera y todo eso me separaba de la magia, digo, bueno, pues voy a hacer una carrera que no haya que estudiar. Y cogí matemáticas, porque bueno, las matemáticas no hay que estudiarlas, es entenderlas, es como un juego, ¿no? Y estudié matemáticas, a ver si ya... Sí, pero luego cuando acabé las matemáticas mi madre se empeñó en una oposición. Total, que no llegaba el momento. Y de forma que mi objetivo, que era ser mago profesional, pues se demoró hasta los 30 y pico. Y ahí ya sí, ahí ya fue cuando dejé a un lado
el trabajo de profesor, que por otro lado es maravilloso, pero bueno, tienes que elegir porque tienes solo una vida y hay que elegir, y esto me gustaba más. Y ahí ya fue cuando me dediqué al mundo de la magia, fundamentalmente para empresas, porque ya al ser ya tener una edad te das cuenta que, bueno, ya el ego, o sea, los artistas tenemos mucho ego, pero ya se te ha pasado un poquito la etapa más fuerte, y dije, bueno, pues voy a ir al mundo empresarial, que es donde realmente pues los cachés pueden permitir pagarte una hipoteca, y me dediqué al mundo de la empresa, fundamentalmente al mundo de la empresa, ¿no? Y ahí estoy hasta que el COVID, bueno, pues ahora nos lo está haciendo pasar un poco mal, ¿no? Pero bueno, es complicado. Sí. Y en eso estoy, ¿no? Como viviendo de ilusiones, como suelo decir yo. Y... Bueno, como buen mago. Como buen mago, viviendo de ilusiones. Por eso digo, vivimos de ilusiones, ¿no? No es una vida fácil, pero bueno, pero es una vida, pues efectivamente, donde tú fíjate que un mago es de las pocas profesiones que siempre tienes a tu cliente, en este caso el espectador, sorprendido, aplaudiéndote, con la boca abierta. Una persona puede tener un problema gravísimo en su vida, y mientras está viendo magia lo ha olvidado en ese rato. Entonces, es un trabajo, evidentemente, no es fácil, ¿no? Y más en esta época, ¿no? En este tiempo, pero tiene muchas compensaciones, ¿no? O sea, yo creo que es verdad, que hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, y lo que sí que vemos que, bueno, parece como que te gusta mucho también trabajar la historia, ¿no? De la magia. Tienes un primer libro que es el de Magia Española del siglo XX, editado por Páginas. Cuéntanos cómo nació este proyecto con Miguel Ángel Gea. Sí, bueno, ese fue mi primer libro de historia. Había escrito uno de historia de ilusionismo, había escrito uno que no tiene nada que ver, sobre medio ambiente y relaciones norte-sur, hacía muchísimos años, ¿no? Que, bueno, era un ámbito muy distinto con el que colaboraba. Pero este fue el primer libro de historia del ilusionismo. La idea, inicialmente, partió de Laura y de Miguel Ángel, ¿no? Ellos querían hacer una especie de estrellas de la magia, estrella de la magia española, y bueno, me propusieron incorporarme por el tema de la parte histórica, ¿no? Y bueno, de esa primera idea que teníamos, a mí me enganchó muchísimo, y entonces el libro fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando hacia una historia de la magia española. Conserva parte de ese proyecto inicial, que era las estrellas de la magia, por eso tiene efectos hay una primera mitad que es historia y otra segunda mitad que son efectos de ilusionismo, ¿no? Pero luego poco a poco, o sea, el libro cobró mucho cuerpo la parte histórica, ¿no? Porque bueno, en el fondo es que no había, ¿no? Como no hay, igual que no hay una historia en castellano del ilusionismo general, del ilusionismo universal, y luego hablaremos del segundo libro, es el primer ladrillo de esa obra que nos dé una historia completa. Tampoco había entonces un libro sobre historia de la magia en España. Entonces, pues claro, eso cobraba cuerpo porque tenía mucho sentido hacer un libro de historia. Y además es que la recepción que tuvimos por parte de los magos fue estupenda, ¿no? Estaba comentando antes, fuera de micro, que se hubo ahí como una especie, un reparto natural del trabajo, ¿no? Gea viajaba, era muy joven, con muchas ganas de conocer gente, y podía. Entonces él pues iba de un lado a otro, iba recopilando información, un contacto de primera mano con las referencias de la magia española, y yo, que tenía 2 hijas recién nacidas y que, bueno, estaba un poquito más atado en el aspecto de desplazamiento, ¿no? Pues me dedicaba a esa información que iba llegando, irla dando forma, o a pues eso, mucho de ratoncito de biblioteca, ¿no? Buscando aquí, buscando allá, para ir generando una historia que fuera coherente y que tuviera sentido. Y de ese trabajo conjunto pues salió el libro, ¿no? El libro y muchos amigos, ¿no? Porque nos permitió conocer a mucha gente, ¿no? Y mantener unos recuerdos tremendos, ¿no? El libro es una pasada porque, claro, empiezas desde hace muchísimos años
Y encima incluso tienes juegos de esos magos. Tú lees encima la historia de cada mago, así anécdotas y demás, y ves el juego también de ese mago. Bueno, un juego así más o menos representativo. Claro. Y va, pues está muy bien, porque bueno, vas viendo ideas, vas viendo cosas y está muy interesante. Sí, además, date cuenta que es un libro en el que ya muchos de los magos que aparecían, había gente de nuestra generación, de la mía en concreto, que ya no los conocía, ¿no? Entonces, es un libro que yo creo que con los años va a tener más solera, porque ahora mismo, o sea, cuando se escribió hace 20 años, pues a lo mejor un tercio de los magos no eran conocidos por los magos que estábamos allí, ¿no? Probablemente ahora eso ya haya subido a la mitad o a más de la mitad, es decir, más de la mitad de los nombres le preguntas a un mago actual y a lo mejor no lo conoce, ¿no? Es decir, que el libro, efectivamente, a medida que van pasando los años y que desgraciadamente vamos perdiendo a muchas de las personas que entonces estaban vivas, pues va cogiendo todavía más cuerpo, ¿no? Más cuerpo de historia y de una historia que si no se hubiera relatado entonces, se hubiera perdido, ¿no? Eso que es maravilloso, ¿no? Es decir, cuantísima gente... Mira, yo tengo una anécdota que comento mucho con mi madre. Mi madre fue la secretaria de María Moliner. María Moliner fue, bueno, pues si alguno de los oyentes no lo sabe, fue la autora del diccionario de la lengua española más importante que ha habido en España después de la Real Academia, ¿no? Y esta mujer, que ahora se le han hecho óperas, porque claro, ahora que se busca un poquito reivindicar la figura de la mujer que luchó, ¿no? Cuando estaban, o sea, socialmente relegadas, ¿no? Pues es una mujer que aporta muchísimo, ¿no? Aporta muchísimo. Hay libros, hay biografías, hoy digo, incluso una ópera. Bueno, pues mi madre fue su secretaria durante 15 años mientras elaboraba aquel libro. Eran muy amigas. En la boda de mi madre, doña María, como la llamaba, le trajo una olla a presión allí. Era de las primeras ollas a presión que había en España, ¿no? Porque ella viajaba, era muy amigo de Damaso Alonso, el escritor de los Fela y tal. Bueno, pues cuando mi madre, cuando empieza a reivindicarse la figura de María, a mi madre nadie le preguntó, ¿no? Y mi madre, claro, los años, ahora ya pues la memoria ya falla muchísimo, ya no recuerda bien, y es cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Todo lo que, y claro, ya buscan y se ha perdido. Y a mí me da muchísima pena, porque yo me acuerdo que estábamos tontos escuchándola y yo no soy capaz de recordar casi nada, ¿no? Entonces, la historia de la magia española le pasa justo eso, ¿no? Es decir, estamos conviviendo con gente maravillosa y no caemos en escribir algo de ellos, ¿no? Porque luego, cuando están, se ha perdido, ¿no? Pero por lo menos esa época, la época de la segunda mitad del siglo XX, ha quedado, ¿no? Y ahí está, para que la escuchemos, para que la leamos y la disfrutemos. ¿Y qué anécdotas tenéis así del libro de...? Bueno, desde luego sí que es súper útil lo que estás contando, porque, claro, quieras o no, con el tiempo, pues se olvidan las cosas. Y si no se queda nada reflejado en un libro, en algún trabajo audiovisual o algo así, desaparece. ¿Qué anécdotas tenéis así? ¿Sabes lo que pasa? Cuando me acuerdo de la magia española, digo, joder, macho, es que hablo y luego igual me estoy olvidando de gente, ¿sabes? Porque intentas que nadie piense que, bueno, me he olvidado de él, ¿no? Entonces, pero son momentos muy buenos, momentos también muy duros, porque fue una época fueron 3 años escribiendo el libro y en mi caso, ya te acuerdo, con niños muy pequeñas, ¿no? Que lógicamente demandaban tu atención y que tú además se lo querías prestar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo con especial cariño, ya digo que el nombrarle a ellos no significa que no haya otras personas a las que también están en ese grupo, ¿no? Pero, por ejemplo, a Joan Font de Barcelona, ¿no? Un mago además artesano maravilloso, a Bernat, que falleció y que fue el que nos prologó el libro y que poco después, desgraciadamente, murió. Bernat además nos enseñó incluso óperas que había compuesto y que todo eso, pues gracias al libro se sabe que Bernat compuso también óperas y cosas así. Fue cuando conocí a Gaby, que desgraciadamente falleció y además, bueno, tuvimos fíjate que no nos vimos personalmente, no nos conocimos físicamente, porque él estaba en Barcelona, yo estaba en Madrid, yo digo que yo no podía viajar, él tampoco por su trabajo de entonces, pero hablábamos con una emoción tremenda, ¿no?
fue una amistad por teléfono muy, muy especial, ¿no? Entonces, hay, pues eso, muchas pequeñas cosas. Fue cuando tuve una relación también intensa y deliciosa con los encargados entonces de la Fundación Juan March, que sabéis que es una biblioteca que hay aquí en Madrid, con más de 3.000 volúmenes cedidos por diferentes magos, el primero de ellos y el que forma la mayoría de esos libros fue Puchol, otro mago del que se habla allí, ¿no? Entonces es que son tantos los recuerdos, los detalles de aquella época que uno... Ya digo que también fue duro, ¿eh? Yo me acuerdo de una anécdota de las malas, que esa no la sabe Laura, ni siquiera Laura Vilés. Estoy pensando que no la he contado muchas veces. Mira, el libro se demoraba mucho tiempo, ¿no? Laura tuvo mucha paciencia, pero claro, ya había pasado un poquito de tiempo. Bueno, pues yo me acuerdo que me puse a corregir todo lo que faltaba, como una tercera parte del libro que faltaba por corregir, y yo le daba a ellas largas porque lo que quería es darle la sorpresa de dárselo todo. Digo, bueno, no, ya está, sí, estoy acabando, estoy mirando no sé qué, estoy mirando no sé cuántos, digo, se voy a dar todo. No, bueno, pues te lo prometo, esto es como os lo voy a contar. Cuando ya está acabado, un día llega mi hija Clara y le da al ordenador y lo apaga. La pequeñita, el tenía, la apaga y se va. Lo enciendo y ella lo vuelve a apagar, pasado un rato. Y entonces vuelvo a encenderlo y no me funciona, no corre, y que no corrió. Ahora todas esas cosas, pues hay gente que te coge el disco duro, te lo arregla, no sé qué. Yo no, yo de hecho lo tuve, se estropeó, o sea, para mí yo me tiraba de los pelos. Y eso no lo sabe casi nadie. Toda esa parte hubo que volver, porque además es que yo lo que tenía eran cosas antiguas. O sea, esa semana, más de una semana, a lo mejor casi 15 días, que había estado trabajando a tope, porque entonces es que tenías todo que salvarlo fuera y era un poco rollo con disquetes, con unos discos muy pequeñitos. Era un rollo, entonces a lo mejor una cosa te llevaba 3 disquetes, ¿no? Era un rollo. Entonces, pues no lo hice, bueno. Y tú fíjate, fue tremendo aquello. Pero o la lucha que hubo con el tema de los dibujos, ¿no? Para que quedaran perfectos y tal, las fotografías, hubo muchas cosas, pero hubo maravillas. Mirad, otra anécdota con Florensa. Florensa era, un clásico del siglo XX, de la divulgación en el siglo XX, un mago. Pues ahora, ¿qué pasa? Damos a una cosita y nos salen un montón de fotos. Pues yo me acuerdo que para buscar fotos quedamos con Florensa y de pronto nos abre un cajón lleno de fotos. Vosotros era como ver un tesoro, o sea, porque claro, ahora ver 1000 fotos, miras carpetas, 750 fotos, no es nada, pero ver a lo mejor 300, 400, 500, 600 fotos ahí encima de una mesa, eso es asombroso, eso es inimaginable, ¿no? Y todo de magos que conocías, eran cosas, sucesos brutales, hablar con no sé si estoy siendo muy pesado, porque como me has dicho, no. Sí. Camilo, por ejemplo, ir a casa de Camilo, el efecto más famoso de Camilo, que no es el que está relatado en el libro, porque en él, prefirió que no fuera así, es el de la carta firmada que viaja al interior de la botella de whisky. Tú sabes que un día nos ponemos a hablar y abre cajones, y tenía cajones con, yo qué sé, decenas, quizás centenas de botellitas para el juego, preparadas para el juego. Era tremendo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo pensaba que lo tenía todo ahí en cajones, ¿no? Creo que eran preparadas para el efecto. A lo mejor eran las que ya había utilizado en el efecto. Ahora mismo no lo sé, ¿no? No recuerdo. Luego contó alguna vez en alguna conferencia o algo así que es que como ese modelo le venía muy bien por las características que tenía, por eso tenía tropecientas. Era una cosa así. Tienes razón, que por eso lo tenía, es verdad. Entonces eran claro. Sí. Yo creo que estaban sin utilizar, a lo mejor me estoy confundiendo, pero es verdad, era por ese motivo. Sí. Que las compraba mogollón de muste todas. Sí. ¿Y cuánto tiempo entonces al final tardasteis, Gea y tú, en hacer el libro de la magia del siglo XX? Pues 3 años. 3 años largos, bueno. ¿no?
llevó. En principio habíamos hablado de 1 año, luego se alargó a 2 y finalmente pues 3 años y pico, ¿no? Hasta junio del año 2003, creo recordar. Así que fíjate. Pero bueno, es un libro que afortunadamente pues es querido, es muy querido por los magos, ¿no? Entonces, y que se ha convertido en una referencia para los magos. Entonces, por lo menos para mí, pues es un gusto, ¿no? Me dejó muy cansado hasta el punto de que comento en el segundo, digo, mira, yo ya decidí, mira, muy bien, muy bonito el libro, muy bien, un contenido muy sentido y muy especial, pero yo no escribo un libro en mi vida. No, qué va, al final, mira, estoy con esto y con una serie, ¿no?, de libros. Lo que sí que el formato de Magia del siglo XX es un poco extraña, ¿no? Porque como son todos así, formato, digamos, A4, así alargado, lo metes en tu biblioteca y, no sé cómo encajarlo, ¿no? Es un poco raro. Yo también creo que es un poco raro. Fíjate tú, el libro sabes que va con un estuche, no sé si lo tenéis. Sí. Sí, pero es un poco raro. La idea de tener un libro así partió de Laura porque consideraba que de esa manera se podían disfrutar mucho más las fotos, ¿no? Es decir, había fotos que se sabían que iban a ser históricas, ¿no? Entonces, un libro en vertical, las fotografías, pues iban a exigirlas ser un formato mucho menor, ¿no? Y además, en un libro que era ancho, pues podían ser grandes, ¿no? Y disfrutarlas, ¿no? Porque la mayoría de las fotos grandes que teníamos eran apaisadas, ¿no? Fue un riesgo, pero bueno, así es la creatividad, ¿no? Sí, bueno, oye. Claro. Y de cara a ver así. El formato parece extraño, sobre todo para leer, necesitas una mesa grande. Claro. Pero luego se disfrutan las fotos mucho. Sí, es eso, al ser así fotos así, claro, digamos, panorámicas y tal, sí que se disfruta más. Y bueno, nada, entonces después pasamos a este nuevo libro que tienes, ¿no? Sí, bueno, entre medias está una época larga de dedicarme a la magia para empresas, el mundo para la magia para empresas. O sea, ahí estuve trabajando pues desde el año 2003 hasta el año 2015, ¿no? Esos 12 años me dedico exclusivamente a la magia para empresas. Fue una época maravillosa, tuvimos el bajón de la crisis que hubo en España, bueno, la crisis mundial, económica, ¿no? Ahí fue un poco duro, ¿no? Pero fue una época verdaderamente maravillosa. Lo que pasa es que dedicado exclusivamente al mundo de la empresa, ¿no? Es un mundo, a mi modo de ver, difícil de entrar, es muy difícil de entrar, ¿no? Mira, muchas veces pienso que en esto de vivir del ilusionismo, el factor suerte juega demasiado, ¿no? Es una variable demasiado importante, ¿no? Porque un cantante, si lo hace bien, le pueden contratar en el pub y otra vez en el pub, pero también le pueden el espectador o su fan le puede escuchar una y otra vez, ¿no? Y le pueden contratar en un concierto una y otra vez y en un teatro una y otra vez. Sin embargo, un mago, el problema es que la magia es para verla una vez, ¿no? Es decir, el efecto mágico genera sorpresa para una vez. Entonces, muchas veces haces magia a una empresa, se quedan maravillados, verdaderamente maravillados, pero ya no te van a volver a contratar, porque ya han visto magia, ya han visto tu espectáculo. El año que viene, si vuelven a traer un mago, es como decir, repiten, ¿no? Repetimos lo mismo. Entonces, a lo mejor es un humorista o un músico, ¿no? Entonces, es muy complicado el mundo de la empresa, ¿no? Pero bueno, en mi caso tuve suerte. Yo digo que por eso digo que cuando tenemos cada uno, de alguna manera, muchas veces, por lo menos yo tengo que reconocer que a mí ese factor suerte fue definitivo. Porque cuando yo me dediqué, decidí claramente que iba a ser la magia profesional, ¿no? Que hacer otro tipo de magia, pues no me iba a permitir pagar la hipoteca, o ya tenía 2 hijas, que era otro concepto. Yo no me podía permitir eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues fíjate lo que ocurrió.
cuando estaba haciendo, empezó también Google. Estamos a la par. Google empezó un poquito antes. Y cuando yo empecé, entonces los enlaces patrocinados empezaban con Google. Y era maravilloso, porque de pronto te ponías tú y te llamaban a ti. Y no éramos prácticamente nadie. Y te llamaban empresas llamaban. Y entonces las empresas además te querían ver y ibas a verlas. Eso pasó durante una serie de años, durante 4 o 5 años. Luego se estropeó. ¿Qué pasó? Que se metieron todo el mundo compitiendo. Tú llamas, oye, al que llamen va a ser el mejor, siempre va a ser el mejor, pero va a haber una competencia porque nadie va a decir, mira, soy normal o regular, todos son mejores, va bajando la calidad y sobre todo va bajando el precio, ¿no? Entonces, al final, como todo el mundo es el mejor, pues coges al más barato y se rompe. Pero al principio no era así, al principio era, te llamaba una empresa y gracias a eso, el boca a boca, al final me di cuenta que cuando ya Google no funcionaba y no servía, yo tenía una cartera de clientes, la bola de nieve había crecido y era suficiente como para llamarse entre ellos, ¿no? O uno cambiaba, oye, mira, contrata a ese mago, y el boca a boca me ha permitido disfrutar del mundo de la magia para empresas, luego también agencias de eventos, que yo sí repiten magos, hasta hoy. Hasta más bien dicho, hasta el año pasado, que el COVID nos ha llevado a todos por delante. Yo espero que esto pase pronto. Ya. Y es así, mucho trabajo en empresas y años verdaderamente maravillosos. Es que todos los eventos sociales y espectáculos y demás ahora, es súper complicado. Muy mal, está muy difícil, verdaderamente difícil, ¿sabes? Pero fue una época maravillosa, de verdad. Y el mundo de la empresa ofrece cosas tremendas. Fíjate que no conocen, o sea, una persona que te contrata no sabe si de luces, no sabe de sonido, no sabe de muchas cosas, pero lo que sí sabe es que tiene que hablar ante sus jefes o a sus compañeros o a sus clientes y siempre vas a tener esa disposición para que todo salga bien, ¿no? Entonces, si sabes al final hacer un espectáculo de magia que sea versátil y que esté adaptado a ese peculiar mundo, que no es más difícil ni más fácil, es diferente, pues bueno, pues es un mundo con muchísimas satisfacciones, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo surge la idea de este nuevo libro que tienes? Pues mira, este libro surge porque a mí me encanta la magia, la historia. La historia de la magia me gusta muchísimo. Y siempre tenía la espinita clavada de que no tenemos una historia de la magia. Es decir, que es todo muy contradictorio, ¿no? Es decir, que de pronto una persona dice una cosa y otro dice otra y a todos se le da la misma credibilidad, ¿no? Y que de pronto alguien dice en los años 40 o 50 se elaboran las primeras historias del ilusionismo y en los 60 se toman esas como fuente y 80-60 y en el año 2000 lo de el último tercio del siglo XX, pero que realmente a lo mejor lo que estamos leyendo no es cierto. Pues hay cosas muy erróneas, cosas erróneas y hay otras cosas que estamos perdiendo. Entonces me dio por investigar, digo, voy a investigar, ¿no? Voy a investigar porque esto, he leído esto aquí y esto aquí. Porque esto de pronto se dice que es cierto si tiene todas las características de algo que probablemente no fue cierto, ¿no? Entonces empiezas a investigar y descubres que la historia del ilusionismo es verdaderamente maravillosa, pero que no es la que creemos saber, ¿no? Y a medida que vas rascando y vas descubriendo, pero bueno, pero si es que esto es verdaderamente maravilloso, pues es cuando un día decides, mira, voy a escribir esta historia, ¿no? Me va a llevar mucho tiempo, pero voy a disfrutar como un enano, pero voy a escribir una historia en la que me base solo en fuentes documentales, que luego coinciden con lo que hay ahora, genial, pero si no coinciden, yo cuento la historia tal y como aparece. Y ha sido esa tarea de investigación es adictiva, ¿no? Empiezas a meterte. Decidí empezar por el mundo antiguo, ¿no? Y te das cuenta que una fuente llama a la otra, y que empieza a aparecer un ilusionismo totalmente desconocido, inédito, pero, Julio y Javier, maravilloso, verdaderamente maravilloso. Lo tenía que compartir con todos. Y ese es el primer libro, ¿no? El primer libro de varios, ¿no? Yo creo que va a haber
una serie de 3-4 libros sobre el ilusionismo en el mundo antiguo, el ilusionismo desde el Paleolítico hasta ahora, hasta hoy. Esos serían 3 o 4 libros. Y luego me gustaría hacer un nuevo libro o 2 libros sobre la historia del ilusionismo también completa en España, ¿no? 3 o 4 sobre la historia universal y un par de ellos, 1 o 2, sobre la historia en España. Ese es mi sueño, si me da la vida para ello, porque este me ha llevado 5 años, ¿no? Si multiplicamos 5 por todo lo que acabo de decir, me parece a mí que queda un poco incompleta. A mí me hace gracia que decías cuando terminaste el de la magia del siglo XX, no escribo más, y ahora ya tiene 5 o 6 pensados. Sí, a eso me refiero. Es lo que pongo en el prólogo. Digo, menos mal que me equivoco muchas veces en mi vida, ¿eh? Porque si cada vez que digo una cosa fuera verdad, no diríamos, pero luego me equivoco al final. Bueno, yo por lo menos soy así de contradictorio, ¿no? ¿Sabes? La verdad es que la historia de magia es muy entretenida, porque es que tuvimos también una entrevista con Mairata y nos comentaba anécdotas de la historia de la magia y sí que es muy, muy curiosa. Así que animamos a todos los que nos estén viendo a que también lean tu libro, porque seguro que encuentran un montón de información que, bueno, nos vas a comentar ahora un poco, ¿no? El contenido, ¿no? Sobre todo, tus fuentes, ¿cómo accedes a esa información? ¿Cómo llegas a saber que hace no sé cuánto existía un mago? Pues fíjate, el acceso a la información del ilusionismo en el mundo antiguo, aparentemente, cuando estás en esa situación, la consideras difícil de encontrar. Luego, ahora explicaré también por qué, te das cuenta que va a ser seguramente la más fácil de todas, ¿no? Luego diré por qué. Pero parece difícil, es decir, estamos hablando de 2.500, 3.000 años. De hecho, la época más reciente es la caída de Roma en el 476, es decir, que lo más reciente son hace 1.500 años, ¿no? Pero de pronto encuentras una vía, encuentras una referencia, y esa referencia ves que llama a otra referencia, ¿no? Y empiezas buscando, te vas dando cuenta cómo muchas fuentes están enlazadas entre ellas. Es decir, que sucesos históricos tienen relación con manuales de estrategia militar, por ejemplo, de todo grecolatinas, que los manuales de tecnología militar se están refiriendo a manuales de tecnología de otro tipo, y que todo empieza a tener cierta relación. Porque claro, están escritos todos en la misma época, ¿no? O con las mismas civilizaciones, la grecorromana y luego está antes la egipcia. Entonces, claro, ellos cuentan con esa información, ¿no? Que es más o menos contemporánea, y que cogiendo de aquí, empiezan las cosas a casar. Pero luego, posteriormente, tenemos una grandísima suerte en nuestro siglo XXI, y es que esta tarea que a mí me gusta tanto, ya decía antes, que también ocurrió con la magia española del siglo XX, de ratoncito de biblioteca, es mucho más fácil ahora. ¿Por qué? Porque está todo digitalizado. Es decir, yo antes, si tenía que irme si yo quería ir a conocer lo que había en el Museo del Louvre, pues me tenía que hacer un viaje de un fin de semana largo, de un puente a París, ¿no? O al British me tenía que ir también otro puente, ¿no? O a Berlín. Es decir, todo estaba lejos. O aquí en España tenías que ir a Barcelona, tal. Pero ahora es que dar una tecla y está todo digitalizado. De tal manera que de pronto encuentras esta fuente, madre mía, y esto es muy interesante. ¿Dónde está? En el Metropolitan. Pues te diriges al Metropolitan y ya tienes ahí su información. ¿Y qué ocurre? Que eso nos abre un campo de visión enorme de los recursos arqueológicos. Y de pronto empiezas a descubrir que hay jarras trucadas, objetos trucados, que son algunos incluso de la época del papiro de Huéscar, del año 1500, probablemente 1600 antes de Cristo, y que hay una continuidad en esos recursos arqueológicos, y que de pronto aquí tienen, en Boston tienen una cosa, en el Victoria tienen otro, en Australia tienen otro, y todo va enlazando. Una labor maravillosa de hormiguita, de días, de semanas, de años, pero estás tan enfrascado que tú te enteras de que han pasado años porque de pronto te dicen que estás en el 2020, pero que realmente estás tan metido, que el tiempo pasa volando, ¿no? Y así es como se crea el libro. Es un trabajo muy, muy meticuloso, muy eso, lo que tú decías, granito a granito, y
muy laborioso, ¿eh? Eso es, eso es. Sí, pero mira, os voy a hacer para que veáis. El libro no sé si se puede ver así. Está muy documentado, pero tiene además muchas fotos, ¿no? Porque yo lo que buscaba, a ver si lo estáis viendo, a ver, así, a lo mejor aquí, así, ¿no? A ver, ahí. que te pincho esta cámara, sí, ahí. Ahí, ¿no? Ahí está. Pues mira, por ejemplo, está la parte que os he comentado del Paleolítico, esta es la parte de Egipto, de la magia de los dioses, una magia muy curiosa, ¿no? De la magia de los eflugios, toda esta magia es de los dioses, de la magia como entretenimiento, ¿no? Del ocio, hay muchísimas cosas verdaderamente. Y como veis, está muy ilustrado para que sea, aquí explicación de efectos, ¿no? Para que tenga con dos finalidades, tiene dos finalidades. La primera es eso, la elaboración de una historia que sea documentada y verídica, es decir, que el lector tenga la seguridad de que todo lo que está leyendo está documentado, ¿no? Crear una historia real del ilusionismo. Y luego tiene una segunda parte, ¿no? Y es generar un interés máximo por la historia, ¿no? Ese segundo aspecto, el primer aspecto, pues va a llamar a gente realmente interesada, ¿no? En una historia. Y el segundo aspecto, el aspecto de divulgar, de generar atracción hacia la historia, pues es lo que hace que haya buscado un libro de carácter divulgativo, donde hay casi 300 fotos, donde hay muchos pies de página, para que un mago que a lo mejor pues no lea historia, pues solo porque le parezca bonito lo compre. Y yo creo que como lo compre, ya ha cometido el maravilloso error de que le va a atraer, porque va a empezar a leer pies de página y se va a dar cuenta lo chula que es nuestra historia. El libro, fíjate que parte, ya he dicho, del Paleolítico, ¿no? Y acaba en el 476. Estamos hablando de una época, imaginaos qué época, ¿no? Una época fascinante, primero, tanto por el Paleolítico como por civilizaciones que son mágicas, ¿no? Egipto, Grecia, Roma, Persia, ¿no? También es maravilloso y fascinante por el contexto en el que se encuentran los efectos de magia, relatos mitológicos, epopeyas, ¿no? Literarias, obras universales, sucesos históricos. Entonces, y es también fascinante por la tipología de los juegos, que no tienen nada que ver muchos de ellos con lo que hoy podríamos imaginar. Entonces, claro, tienes de pronto un libro o una historia que, joder, que no quieres dejarla, ¿no? Porque ella misma es atractiva, ¿no? Sí, estaba mirando aquí que nos habías mandado documentos que después iremos poniendo pantallazos, ¿vale? Para que veáis algunas partes del libro, que sí que nos mandaste algo. Entonces vamos metiendo pantallazos aquí para que los disfrutéis. Vale. Y nada, si queréis os cuento un poquito el tipo de magia que había ahí para que los oyentes... ¿Parece? Sí. Pues mira, en el mundo antiguo se dieron dos tipos de magia, ¿no? La primera de ellas es la magia como ocio. La magia como ocio no es un invento del siglo XIX ni del siglo XVIII. Existe una idea de que la magia como ocio tiene 4 o 5 años. Nada más lejano de la realidad. El ocio era fundamental en las civilizaciones antiguas y el ilusionismo tenía un papel, evidentemente, no el más importante, pero nada despreciable, ¿no? Las obras de teatro eran lo más importante. En Roma los juegos del circo, pero el ilusionismo y las carreras, ¿no? Pero el ilusionismo formaba parte de otra serie de actividades artísticas que siempre tenían su espacio, incluso en los mismos teatros, ¿no? Es decir, el ocio era muy importante. Pero conviviendo con ese tipo de magia, había otra magia que era la magia de los dioses. Una magia que hoy prácticamente desconocemos, porque no existe, no se da entre nosotros y que no podríamos ni imaginar, que es una magia donde el mago queda oculto. Normalmente en la magia que conocemos siempre hay dos elementos, el mago y la magia. Van juntos, van unidos. No hay mago sin magia y no hay magia sin mago. En el mundo antiguo, ¿qué ocurría? El mago se ocultaba, de tal manera que nadie sabía de su existencia. Y de pronto ocurría un prodigio que se daba en un contexto religioso. De tal manera que la gente, al ver el prodigio, se lo achacaba a los dioses, ¿no? Era brutal. Imaginaos, por ejemplo, un altar, ¿no? Este es un efecto de magia que se hacía tanto como fraude y como ocio. Y sabemos, además, incluso nombres de personas que lo hicieron como fraude y de personas que lo hicieron como ocio. De magos, o sea, nombres de magos.
Que luego, si queréis, os digo alguno para que conozcamos algunos de nuestros primeros magos. Sí, Pues mira, imaginaos en un altar, los sacerdotes, siempre se hacía, en los templos se encendía el fuego, ¿no? Se hacía un sacrificio en el fuego, ¿no? Entonces era fundamental, era un elemento vinculante a un acto religioso, el fuego del altar, ¿no? De sacrificios. Entonces imaginaos en Roma, en Grecia, en Persia, los sacerdotes empezaban a rezar al Dios, les imploraban que mostraran su presencia. El fuego no era como ahora, que cogías una mecha, cogías un mechero, era difícil de crear, ¿no? Entonces imploraban a los dioses que mostraran su presencia. Y de pronto, en el altar, que era donde se expresaba la presencia del Dios, de pronto el altar, ¡pua!, empezaba los leños a arder, así, tras las súplicas de los sacerdotes, empezaban a arder con un fuego muy vivo, ¿no? Claro, la gente se quedaba alucinada, ¿no? Habían pedido al Dios hay un teurgo que hacía este efecto mágico que era tremendo. La diosa Hécate, que era la diosa de la magia, siempre si vosotros veis imágenes de ella, siempre tenía como 3 antorchas, tenía como 3 brazos, ¿no? Y en cada uno una antorcha. Bueno, pues entonces se rezaba a la diosa y la diosa de pronto empezaban a prenderse sus antorchas, ¿no? Entonces era tremendo. O por ejemplo, en Alejandría, en el Serapeo, el templo dedicado a Serapis, pues cierto día del año los rayos del sol entraban, iluminaban la imagen del dios Serapis y entonces una cuadriga de bronce de varias toneladas empezaba a flotar en el aire y se acercaba al dios. Vosotros imaginaos los feligreses, o sea, la gente estaría alucinando de lo que estaba viendo. Fijaos qué efectazos tan maravillosos. Y muchos más, ¿no? O sea, es que eran bárbaros, ¿no? Hay un efecto de magia que decía Luciano de Samosata, un escritor del principio del siglo, que si lo veías tenías que ser frío como el témpano, como el acero, tu mente, para no creer que se habían presenciado los dioses. Tú imagínate un sacerdote pidiendo a los dioses que se presencien, hay los animales que van a ser sacrificados, una oveja, una gallina, una ternera, y le pide el sacerdote, le implora al sacerdote que le muestre a los dioses, que le muestren cuál es el animal que goza de su beneplácito. Y de pronto una oveja de lana blanca, una oveja resplandeciente, gorda, bonita, empieza a sangrar por el cuello. Sangrar, hasta caer muerta, desangrada, ¿no? Mostrando así los dioses que ese era el animal que querían para ellos. No voy a hacer spoilers, las explicaciones están en el libro, ¿no? Pero fijaos qué efectazos, ¿no? Qué efectazos. O sea, ¿cómo no vas a creer que el dios se ha manifestado? ¿No? No, vamos, es que yo veo eso y vamos, hecho a correr. Hecho a correr o te maravillas de que tu dios, ¿no? De que Zeus, Minerva, Atenea, quien fuera, ¿no? Hécate antes, joder, Dios. O sea, es que entonces los dioses se manifestaban de una forma muy viva, ¿no? Tenía que ser una presencia muy viva del dios, ¿no? Y entonces así se expresaba, ¿no? Tienes en tu página web, así ya, que bueno, la estoy emitiendo ahora, como pequeños trozos, ¿no? del libro, ¿no? Y vas así hablando un poco sobre él. Bueno, sí, en la página, en mi blog, hay tres extractos. La actuación de Jedi, está un milagro maravilloso, un efecto de magia que salvó una vida, la vida de la sacerdotisa Tuxia, y uno precisamente sobre efectos de los dioses. Pero es que esto es porque estoy intentando humildemente poner mi granito de arena para la divulgación de la historia, de la magia. A mí la magia me ha dado mucho, y qué menos que yo poner mi granito de arena para por lo menos contribuir un poquitín a la historia del ilusionismo, o sea, a divulgar la historia del ilusionismo. Entonces, hay varias partes. Una, efectivamente, es el blog de historia del ilusionismo que se está viendo ahora, ¿no? Donde pone mi página web, en mediosmágicos.com, pues la tercera pestaña pone historia del ilusionismo. Quien se mete ahí va a ver ahí artículos largos, pero divulgativos, siempre con 2 objetivos. Uno, artículos muy divulgativos, y otro, artículos con algún contenido nuevo. A ver, ahí estamos viendo el que os he comentado, el efecto de magia que salvó una vida, ¿no?
Ese, si das ahí, ese es un test de ilusionismo y aventura que creo que está gustando mucho. Ese es el que os comento de Tuxia. Bajas y es un poquito tal. Si vas bajando ves fotos, siempre combinando la misma. Fotos y texto. Y un texto que sea fácil de leer y que bueno, y que sea procuro humildemente que sea atractivo, ¿no? Pero conseguirlo. Y luego, eso es una cosa. Otra cosa son artículos cortos en Instagram, pequeñitos, en Juan Luque Magia, artículos muy pequeñitos. Tendríamos artículos, flashes sobre historia de la magia en Instagram, artículos más largos aquí y artículos completos en el libro, claro, ¿no? Y luego, pues a mí me encantaría, cuando el COVID lo permita, pues dar conferencias a las sociedades, ¿no? Que descubramos que esto es una verdadera maravilla. Mirad, este de aquí, hay uno sobre la varita mágica, también, el nacimiento de la varita. Entonces, bueno, pues son los blogs. Eso está para todo el mundo, ¿no? Y ya me gustaría también que el libro fuera para todos. De hecho, el libro es un libro que su coste es muy caro porque es una página, una maquetación, todas las fotos están retocadas, pero he intentado que se ponga a un precio relativamente barato para el mundo de la magia, porque yo, insisto, lo que pretendo con esto es que se conozca la historia, ¿no? Y no, ni muchísimo menos, con que recupere lo que he invertido, con eso, si llega alguna vez me vale. Lo importante es que conozcamos la magia, ¿no? Que la gente se meta en Instagram, en Internet, que lea, de verdad. Yo os pido, aunque a quien no lea mucho, que solo me den la oportunidad de leer un artículo de estos, que seguro que lo va a disfrutar, porque son cosas brutales. Imaginaos el efecto de Tuxia, una vestal. Servían a Vesta, la diosa Vesta en Roma. Eran mujeres que servían durante 30 años a la diosa Vesta y tenían que ser vírgenes durante esos 30 años. Entonces, una de las acusaciones más graves que podías tener es que alguien te acusara de que no lo habías sido, de que no eras virgen o que habías mantenido relaciones sexuales. Entonces, desgraciadamente, no era como ahora, que hay que demostrar tu culpabilidad, ¿no? Entonces lo que tenías que demostrar era tu inocencia, porque el castigo era tremendo. El castigo era que te enterraban viva si no demostrabas que eras inocente. Bueno, y además la historia refleja el caso de no pocas vestales que fueron ajusticiadas de esta manera, siendo enterradas vivas, ¿no? Entonces, Tuxia demostró su inocencia de una forma que, con un prodigio mágico, maravilloso. Cogió una criba sabéis que es una especie de cedazo que tiene agujeros, ¿no? Que tiene agujeros y que está lleno con decenas, bueno, con centenares de agujeritos. Entonces, claro, y lo metió en el río, bajo el río, en las aguas del río Tíber. Cuando sacaba la criba, pues como hay miles de agujeritos o centenares de agujeritos, pues por ahí tenía que salir a toda velocidad, con fuerza, el agua. Y imploró ayuda a la diosa, le pidió que por favor demostrara que ella era inocente, y cuando extrae la criba del río Tíber, resulta que no cae ni una gota de agua. La gente se quedó verdaderamente sorprendida. Una criba llena de agua que no cae por los agujeros. Y con ese agua lo llevó hasta el templo para ofrecérselo a la diosa. Bueno, pues eso, que ya, claro, la salvó, lógicamente, porque fue un milagro. Lo primero que te llama la atención es lo rebuscado que es la forma de demostrar la vestal su inocencia. Pues fijaos cómo ese efecto de magia, en la misma época, está descrito en un manual de ilusionismo que se escribe en Bizancio, lo que es ahora Constantinopla. Es decir, estamos hablando de que un efecto que ocurre en Roma, en la misma época, se está describiendo el juego, el mismo efecto, en el otro lado del imperio, en Constantinopla, ¿no? En Bizancio, en este caso, ¿no? Constantinopla fue después, en Bizancio. Pero así tenemos más casos, ¿no? Es decir, cómo lo que hasta hoy parecían milagros o exageraciones, resulta que había manuales que estaban describiendo el efecto. Eso es tremendo, ¿no? O sea, fijaros qué historia más bonita la nuestra, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo una pregunta. Cambiando un poco de tema, ¿tú concursaste en algún... Como mago decías, bueno, tardé en entrar en la magia, ¿no? ¿En algún concurso? ¿Solo te dedicaste a actuar?
O sea, en empresas. Bueno, yo particularmente me dedicaba mucho a empresas, tenía un círculo de amigos, muy amigos, medios mágicos. Hemos tenido, bueno, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de contratar o de actuar con prácticamente todos los magos que son referencia en España, compartir con ellos escenario, y con muchos que no son referencias, pero que para mí, bueno, la referencia es un elemento de... incluye la variable de la popularidad, que no por ser o no ser popular, pues tiene más o menos mérito tu trabajo, ¿no? Yo, pues, recuerdo pues, haber trabajado con otros muchísimos magos que, sin ser tan conocidos, para mí me han dejado una huella mágica también importante, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve esa espinita, ¿no? Hace unos años dije, joder, yo no he concursado nunca. Tengo ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces, como no hacía magia musical, me impuse a hacer un número musical, de aparición de copas, ¿no? Y lo hice y lo presenté en Flasoma, y gustó mucho. Me dieron el premio al mejor número de escenario, y luego además representé a España en un mundial, en Blackpool. Pero bueno, fue un año que no tuvimos mucha suerte, los coreanos se lo llevaron todo. Fue entre coreanos y franceses, se lo llevaron todo. Pero bueno, fue una maravilla, ¿no? De decir, bueno, pues mira, he concursado, que tenía muchas ganas de tener esa experiencia, ¿no? De representar un número de magia ante mis compañeros, y además luego representar a España, que es un lujazo, ¿no? En un mundial, ¿no? Ostras, que... escribe un libro y no quiere escribir más. Escribe, va, ya tiene 5 proyectados. Oye, nunca concursé, va, por probar un poco, va, premio Thyssen. Oye, esto. Pero bueno, premio Flash, sí, pero bueno, eso es así, es que nunca se sabe. Yo digo que bueno, yo creo que las personas somos en general muy contradictorias, ¿verdad? No, pero es gracioso, ¿no? La situación de cómo cambian las cosas, o sea, el pensamiento que tenemos... Uy, que tiro el micro abajo. El pensamiento que tenemos al principio, ¿no? Y después cómo va evolucionando y cómo puedes llegar a pensar qué tontería dije en aquel momento. Claro, es verdad, sí. Y eso de que siempre deseas lo que no tienes. Siempre dices, bueno, pues como ahora no estoy haciendo, lo quiero hacer, ¿no? Como estoy haciendo ahora lo que me he propuesto, pues ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? Pero así es. Y bueno, en general, estos vaivenes y lo que te permite es, bueno, pues de disfrutar de ese campo de nuestra magia, de nuestro arte, ¿no? Que tienen tantas patas, ¿no? Y que es tan bonito, ¿no? Así que, y ya digo, y que me ha permitido, pues, compartir con muchísimos magos, Y ahora creo que estás dando conferencias online, ¿puede ser? Bueno, lo que estoy haciendo con las presentaciones, estoy dando conferencias, pero ¿sabes lo que pasa? Que las pocas que he dado, han quedado, afortunadamente, han quedado bien, ¿no? Pero a mí las conferencias me gustan muy en vivo, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es la forma de... Bueno, ya sabes cómo somos los artistas, ¿no? Los magos sabemos que hay que tensar hilos, que hay que mirar a un lado, a otro, que la capacidad de concentración no es en todo el mundo igual. Y joder, estás viendo a la gente y estás maravillado. Entonces, uno de mis gustazos, las cosas que tengo muchas ganas de hacer, porque siempre me han gustado y es muy fuerte y disfruto muchísimo con ellas, es dar conferencias, pero en este caso dar conferencias de historia de la magia, ¿no? Y la tengo preparada, y el COVID pues me ha hecho ahí se han quedado. Entonces me pidieron alguna conferencia y digo, bueno, pues voy a dar esta, pero el resultado, digo, es bonito, porque claro, estás hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Pero no es igual. Fijaos que yo os prometo que si el COVID nos lo permite alguna vez, la conferencia de ilusionismo que quiero dar sobre el mundo antiguo, sobre el libro, me gustaría que incorporara al final una actuación con 5 o 6 efectos de magia de hace 2000 años. Fijaos qué diferente, qué bonito hacer eso en vivo, ¿no? Y ese es mi deseo ahora, una conferencia que se va a llamar Historia del Ilusionismo, episodio 1, ¿no? Por rememorar a los Star Wars, ¿no? Y donde me gustaría acabar con una actuación de magia de hace 2500 años, ¿no? Puede ser súper bonito, ¿no?
Entonces, claro, las conferencias te permite ese vivir durante un ratito con tus compañeros magos y con tus amigos magos, pues algo distinto, ¿no? Que es meternos en el cuerpo de un mago de hace 2000 años, ¿no? Y sí, son uno de mis placeres, ¿no? Las conferencias de magia. O Sí, sea, eso llegará el capítulo de los clones, porque bueno, actualmente ya hay mucho mago que es como copia de otros, ¿no? Sí. Ahora en el episodio 22 será ese. el clonado de los magos. Pena, ¿no? Pero bueno, es la diferencia entre el vídeo y el libro, ¿no? El vídeo, o sea, en el libro estás estudiando la técnica, el guión tiene que ser tuyo, o el guión lo puedes coger, pero al final lo tienes que hacer tuyo. Pero cuando ves un vídeo también estás viendo al mago actuar, ¿no? Y al final también estudias sus gestos, su forma de hacerlo, y al final acabas copiando al personaje, efectivamente, ¿no? Es algo, bueno, pues un problema que tiene el cómo se estudia magia, ¿no? Sí, los libros te dan más creatividad, ¿no? Porque tú no estás viendo nada, estás procesando y lo que entiendes. Un vídeo vas a copiar a lo que sea. En el vídeo estás viendo el 100% del acto mágico, ¿no? En el libro estás viendo lo esencial, lo que esconde, ¿no? Uh-huh. Pero lo demás lo tienes que aportar tú, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente, así es. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, me decían por la mañana que había ganado Got Talent en Italia un mago que había copiado a Xin Lin. Fíjate. Claro. Para el profano sí, pero después estás viendo clones, como decía Julio, ¿no? Vamos clonando y son muchos iguales. Es que eso está pasando, pero vamos, en Instagram me he quitado porque me agobiaba un poco, pero tenía puesto hasta hace poco el hashtag de ilusionismo y de magia, y claro, era tanto que al final me he quitado, ¿no? Pero vamos, ves como un mago hace lo mismo que otro y lo mismo que otro, y de pronto se pone de moda un juego y ves a lo mejor en una semana a 4 o 5 que están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y es una lástima, ¿no? Es verdad que el acceso a YouTube y el acceso a los vídeos, bueno, ha popularizado enormemente la magia, o sea, le debemos mucho, ¿no? Esto no es un blanco y negro, ¿no? Pero no es un blanco o negro, es un blanco y negro. Hay cosas que son muy positivas y otras cosas que son un problema, ¿no? Yo particularmente pienso que es un avance, ¿no? Mira, estamos nosotros viéndonos ahora, esto es claro, ¿no? Esto es un avance. Sí. El vídeo, pero claro, tiene unos efectos colaterales, ¿no? Claro, sí. Sí que ahora en la pandemia ayudó mucho, porque es verdad que ayudó, pero bueno. Es lo que toca. Claro. Sí. Bueno, Julio, ¿tú tienes alguna pregunta más? Yo estoy viendo por aquí nuestros compañeros que están escribiendo por YouTube, están en el chat comentando que les gusta esta entrevista, que seguro que alguno va a comprar el libro, ¿eh? Seguro que alguno ahora... que lo hayan hecho, qué bien. Siempre que presentamos un libro... perdón, Julio. Siempre que presentamos un libro, siempre hay ventas después. O sea, nos pasó hace tiempo... Sí. Con Joe, que lo presentamos y después durante una semana estuvo diciendo no, que compren el libro, y hay gente que lo escuchó en la radio, no sé qué, así que esperemos que funcione. Pues el libro se puede encontrar en cualquier tienda de magia. Lo más práctico es páginas, librosdemagia.com, ahí está, es quien distribuye páginas. Y bueno, es más práctico, pero vamos, yo creo que sí. Además, ya digo que hay un esfuerzo muy importante porque sea divulgativo, porque el que lo lea disfrute, ¿no? Aunque no sea un lector de libros, que lo coja y que se enganche, que den esa oportunidad al libro, porque de verdad yo estoy convencido de que no le va a defraudar, que van a encontrar cosas muy interesantes, porque no es un libro de Juan Luque, es un libro de la magia que se hacía hace 2000 años, ¿no? Que no tiene nada que ver muchas cosas de entonces con lo de ahora, ¿no? ¿Sabéis? Y bueno, lo que he comentado, los efectos que he comentado, es que son efectos que... Mira, hay efectos de 2500 años que se conoce la primera vez que se realizan es 2000 años antes de Cristo en Egipto, y que todavía casi antes de la caída de Roma, un poquito antes, en el siglo V, todavía se hacían. O sea, tú fíjate, ya lo verán, ¿no? Ya leerán alguno. Tú fíjate qué bien ejecutados debían estar para que tuvieran esa permanencia en el tiempo, ¿no? ¿Sabes?
2000 años, ¿no? 2500. Es que No es sé. bárbaro. Sí, sí, son juegos, bueno, como los cubiletes, ¿no? Que ahora que dicen que los venimos arrastrando de hace años, ¿no? Pues, joder, qué pasada. De milenios. Mira, una de las primeras obras trágicas que conservamos de Ajax, se llama Ajax, ¿no? Esa obra que es de Sófocles, pues ya utiliza una derivación del término Sefocleptes. Sefocleptes era el mago que realizaba, el taumaturgo entonces, que realizaba el juego de los cubiletes, ¿no? El juego de los guijarros, ¿no? Que se llamaba entonces. Entonces, tú fíjate, estamos hablando en una de las primeras manifestaciones literarias, ya aparece el vocablo, ¿no? O sea, que eso es tremendo, ¿no? Es un juego antiquísimo, ¿no? No en Beni Hasan, eso sabéis que eso, el libro ya explica por qué, porque es un error considerar eso el cuadro que hay, no sabéis muy bien esa obra de esas dos personas con cuatro, se la llama cubiletes, ¿no? Bueno, pues eso fue un error, considerar eso el juego de los cubiletes, pero eso no quita que estemos hablando de que, ya digo, desde que empieza a haber manifestaciones literarias ya aparece el término. O sea, que es que efectivamente, por lo menos desde que hay constancia de obras literarias, el juego ya se realizaba, ¿no? Es una maravilla, vamos. Sí, es curioso, sí. Es como fueron pasando de generación en generación, evolucionando y llegando hasta hoy. Y yo creo que seguirán, o sea, que llegará otra generación y que les pasará ese juego y que perdurará. Sí, hay juegos que se han mantenido toda la historia. Por ejemplo, el juego de la cabeza parlante, sí. una cabeza cortada, en la antigüedad se llama oráculo autófono, ¿no? que hablaba por sí mismo. Todavía se hacía muchísimo en el 19 y en el 20, ahora todavía Ana Tamarín lo hace, ¿no? En el juego, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? La trayectoria. O sea, que hay el juego de la jarra de la India. De la jarra de la India. La jarra que parece que no tiene líquido y tiene. Y no parece que no tiene y tiene. Y encima con unas versiones que dan 1000 vueltas, ¿no? A las actuales. Entonces, es que te quedas verdaderamente fascinado. La bebida al gusto. La bebida, ¿qué quiere usted? No, vino, whisky. ¿Os acordáis? Que fue muy popular en la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues incluso ya ha pasado esa mitad, existía también en el mundo antiguo, ¿no? Entonces es que te quedas al helado y dices, pero bueno, ¿cuántos efectos que se han mantenido en el tiempo? Yo contaba en Instagram, en una de mis publicaciones, que el juego de la broma del payaso es el que te acercas, que ves una rosa, imagínate que ves un payaso con una rosa, te acercas, ¡pumba! Y te cae un chorro de agua, ¿no? Ese, la broma del payaso, que se llama. Ese juego ya existía, ya aparece descrito en un manual del siglo III a.C. Fijaos. Bueno. Coño. Sí, una versión que no se hace con una jarra, no tiene, le vas a dar ahí, pegas al embolo, ¿no? A la parte de arriba, y realmente es un embolo que proyecta el agua por el agujerito del agua, ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? Sí, que son cosas que parecen que son modernas y en realidad son de hace miles y miles de años. Y lo curioso es eso, que los métodos hace miles de años, ¿cómo los hicieron así? Bueno, en el mundo antiguo además había, claro, date cuenta que había muchos elementos que hoy no existen. De entrada no existían las cartas, que son un producto del siglo de la Edad Media, ¿no? Pero existe, y además el ilusionismo también evoluciona según las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque los magos lo que hacemos es crear ilusiones, por tanto tenemos que crear ilusiones que sean coherentes con el tiempo en el que vivimos. En la Edad Antigua los elementos fundamentales eran el agua, porque era esencial y no había cañerías, no había cosas así, ¿no? Pero el agua era fundamental. Y otro elemento fundamental era el fuego, era con el que se procesaban los alimentos, con los que se creaba calor en invierno, ¿no? Eran esenciales. Entonces, muchos de los efectos de magia que se hacían con esos dos elementos, con agua y fuego. Y evolucionaron tanto, y los métodos fueron tan buenos, que hoy, si los viéramos, en muchas ocasiones nos quedaríamos alucinados. O sea, tú imagínate, por ejemplo, imaginaos
Javier, Julio y los oyentes, imaginaos este efecto. ¿Cómo nos quedaríamos? Una persona enseña un candil como los que existen todavía hoy, ¿no? Un candil exactamente igual a los de ahora. Por si alguien no cae en cuál puede ser ese candil, aquí lo tengo. ¿Veis? Este, por ejemplo, esta es una foto de una hace 2 navidades. ¿Lo veis, no? Sí, sí. Vela encendida. Encendemos la vela. Y no tiene cristales, no tiene nada. La vela como estaba hace 2000 años. Y ahora cojo la vela, la antorcha, el candil y lo sumerjo en agua. Le imploro a una diosa, subo el candil y la vela sigue encendida. Pues, fijaos, no existían trucos, no existía nada más que una vela encendida, ¿no? Pues claro, la gente se quedaba alucinada. Hoy pensaremos que es un mecanismo automático, claro, no tiene la misma, pero fijaros, en un mundo donde eso sabemos que no existía esa tecnología, qué efectazo, ¿no? Qué efectazo, es decir, y invocas a Vesta, que era la diosa que hacía que encargada de que las llamas nunca se apagaran, y de pronto sacas y sigue efectivamente encendida, según ha sacado el agua, el candil lo puede meter un espectador y sacarlo, ¿eh? No tienes que ser tú, ¿no? Es brutal el juego. Sí. Todo mojado, pero la llama encendida. Ostras, es un juegazo que... Uf. Que si podemos lo haremos en la conferencia. Uf. No. Sí, se estaba pensando y eso, ahora mismo sí, piensas que la vela pues tiene algo de electrónica, tiene... algo. Nada. La vela la has podido poner tú, la puede poner si quieres el espectador. Mira, se me acaba de ocurrir ahora, qué buena idea. Decir, oye, que alguien lleve una vela a la conferencia. No. Uf, qué pasada, qué pasada. Es que sobre todo lo lógico es o sea, lo entretenido es eso, el pensar que, bueno, ahora sí, hay mucha electrónica, mucho avance, mucha historia, pero hace miles de años hacer esos efectos, ¿eh? Eso sí que es curiosísimo. Sí. Y bueno, y lógicamente ya sabemos nuestra curiosidad como magos y como no magos, porque el libro es para todo el mundo, ¿no? Pero hay una parte que explica los efectos, ¿no? También para hacernos ver la creatividad, ¿no? Y la forma de resolver esos retos mágicos hace tantísimos años, ¿no? Ya. Sí. Bueno, Javi, pues no sé si tienes alguna curiosidad más. Pues yo no, estaba mirando aquí, están todos encantados con esta entrevista, pasándoselo en grande. Seguro que quieren que continuemos, pero bueno, no le vamos a robar más tiempo a Juan Luque. Y bueno... El que se está yendo es la luz, que como iba a ser luz natural, igual dentro de poco estamos a oscuras. Sí, pero bueno. A los peces. Es verdad. Son peces adoptados, que los adoptamos. Bueno, pues Juan, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, es una maravilla haber estado hoy con vosotros ahí y escuchar todo tu trabajo, porque yo la verdad es que en su día cuando leí el de la magia del siglo XX me pareció muy, muy interesante, por eso, porque bueno, es la historia de nuestro hobby, afición, trabajo, que cada uno está en el mundo de la magia de una manera, ¿no? Pero, no sé, a mí el leer sobre el pasado, los magos así ya clásicos, esto y lo otro, me pareció muy, muy interesante. Es un gran trabajo lo que hiciste. Y el otro día estábamos con Miguel Puga en el Círculo Granadino y comentaba un compañero suizo. Además es que es inspirador. Cuando de pronto lees efectos de magia de hace tantos años, incluso te inspira para tu propio guiones, para tus propios juegos, ¿no? Porque son cosas, joder, eran guiones tan bonitos, ¿no? Que dices, joder, macho, esto lo voy a retocar para o sea, que incluso nos pueden valer, ¿no? Sí. Pues nada. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y ha sido un placer. Y hasta siempre. Saludos mágicos. Muy bien. Bueno, Julio, pues nos vemos el lunes que viene. Aquí en Hablando con... En Aomi Radio. Seguidnos en Twitch. Aomi Radio. La radio solo de magia en España. Puedes escucharnos en www.magosonline.es. ¿Y eres mago? No lo dudes, regístrate en nuestro foro para compartir experiencias
con otros compañeros. Te esperamos. AOMI Radio, tu radio de magia.